Hola, yo soy Rizo. Hoy inauguramos nueva sesión en el canal que se llama Te lo cuento. Es una sesión donde en realidad se llama Makeup and Crime y es una forma de poder juntar dos cosas que me apasionan, que es la investigación criminológica y el maquillaje. Entonces lo he visto que esta sesión la han hecho otras compañeras y me ha gustado mucho, entonces he decidido probar a ver si os gusta y continúo haciéndola, ¿vale? Se trata de explicar un caso mientras me maquillo o nos maquillamos juntos, ¿vale? Así que bueno, también recalcar que es para mayores de 18 años y ya que contiene contenido adulto porque son casos de crímenes cometidos tanto en España como fuera de ella, ¿vale? Pues dentro vídeo. Bien, pues en esta ocasión nos vamos a ir a España, concretamente a San Fernando, Cádiz, un 27 de mayo del año 2000, cuando la policía a las 7 de la mañana recibe una llamada de un padre desesperado diciendo que su hija no ha ido a dormir. Entonces la policía empieza a preguntarle que si hay posibilidad de que su hija se haya ido de casa, que haya tenido una discusión, y el hombre alega que no, que su hija jamás se ha ido de casa, que no han discutido y que ella, aunque saliera de fiesta y demás, siempre iba a dormir a su casa y que siempre avisaba y que en este caso no sabía nada de ella desde que había salido con el novio a las fiestas de San Fernando. Total, que la policía, dicho esto, evidentemente llama al novio y se lo lleva a comisaría a declarar. Una vez está el novio allí, que se llamaba Manuel, le preguntan qué ha sido de Clara, que es la chica que ha desaparecido. Manuel le dice que habló con Clara sobre las 9:30 de la noche, que habían quedado para salir por las fiestas de San Fernando y que Clara le había dicho que finalmente ella no iba a salir, que no iba a salir con él, que había quedado con unas amigas que se llaman Raquel e Iria y que iban a quedar para tomarse unos tragos y que ya después iban cada una para su casa. Manuel les dice a la policía que él no estaba muy de acuerdo con esta quedada, ya que Raquel e Iria no tenían muy buena fama en el instituto, que iban, cosa que no pienso que no tiene nada que ver, que iban vestidas con ropa gótica, pero que también tenían libros sobre esoterismo, que se dedicaban mucho tiempo a cosas espirituales, a hablar sobre temas de fantasmas, de demonios, y que en el pupitre habían rayado una ouija y decía que querían hacer sesiones espiritistas. Entonces a él no le hacía mucha gracia que Clara se juntara con estas niñas. Pero Clara le dice que si quiere quedar con ella, ya que eran amigas desde el instituto y que hacía mucho que no se veían porque se habían distanciado un poco y que ellas la habían llamado diciéndole que como Raquel iba a repetir curso, Raquel tenía 17 años, pues que por favor que quedaran una última vez, que ya que iban a acabar el instituto, por lo menos charlaban juntas un tiempo, que vieran cómo iban a ir las cosas, que qué proyecto tenía de futuro, ¿no? Y demás, y que hicieran una última quedada antes de separarse esa vida del instituto para ir a la universidad. O sea que Clara pues accede obviamente y Manuel pues le dice que bueno, que vale, que ya está, que queda con ella y ya se verán al día siguiente. Así que eso es lo último que sabe Manuel de Clara. Que después, más tarde, sobre las 12 así de la noche, se encontró con Raquel y con Iria y que estas le dijeron que Clara al final las había dejado plantadas, que no había quedado con ella. Entonces, pues Manuel supuso que ella se había ido con otras amigas y Manuel pues se fue con sus amigos a la fiesta de San Fernando. Dicho esto, la policía comienza a investigar y empiezan a hacer como un recorrido de dónde estuvieron, más o menos por dónde iba la gente, ¿no? De fiesta. Y llegan a un parque. En dicho parque se ponen a investigar y encuentran
entre unos arbustos el cuerpo de Clara. Cuando la policía descubre el cuerpo, ve que tiene múltiples puñaladas, 32 para ser exacto, y que presenta una muy significativa en la yugular, que después determinará el médico forense que fue la causa de la muerte, ¿no? Que la degollaron. Una vez encontrado el cuerpo, acordonar la zona y demás, deciden ir a investigar a Iria y a Clara. La policía se divide en dos grupos, uno va a casa de Iria y otro va a casa de Clara. Cuando llegan a casa de Clara, Clara es la víctima. Cuando llegan a casa de Iria, descubren que esta tiene un corte en su brazo, en su antebrazo derecho. Le pregunta que qué le ha sucedido. Y ella le dice que fue ayer en la fiesta que se había cortado con un vaso. Le pregunta si le dejan pasar, ella dice que sí. Y se ponen a hacerle preguntas, ¿no? Que dónde había estado esa noche, que se había hablado con Clara. A lo cual ella responde que sí, que había hablado con Clara, que habían quedado, pero que esta no había aparecido, que nunca llegó al lugar donde habían quedado. Y entonces ellas siguieron con su fiesta, que se encontraron con el novio de Clara más tarde, que le preguntó y le dijeron lo mismo, que se había ido con otras amigas, porque con ella no estaba. Mientras tanto, le están haciendo también las preguntas a Raquel, y esta le responde lo mismo, que habían quedado, pero que las había dejado tiradas y que nunca jamás la vieron. La policía empieza a sospechar y se las lleva a comisaría, ¿no? En las casas de estas dos chicas había mucha discordancia. Es decir, donde vivía Raquel era un barrio humilde, de baja clase social, y en su habitación pudieron ver que había muchos libros de lo que hemos estado hablando antes, ¿no? De demonología, de esoterismo, de fantasmas. Y había una maceta donde encontraron una navaja enterrada. Dicha navaja, más tarde se encontraron huellas dactilares y sangre de la víctima, ¿no? Una vez que se la llevaron a comisaría, las interrogaron por separado y empezaron a hacerle preguntas, ¿no? Que otra vez la misma rutina durante varias horas. Un detalle importante es que cuando llegaron a la comisaría se encontraron con los padres de Clara. Y la madre, desesperada, llorando, pues le dijo: ¿qué le habéis hecho a mi hija? A lo que Raquel responde: yo no he sido. Que es una respuesta que me parece bastante extraña cuando tú no sabes lo que ha pasado. Entonces, ¿por qué dice yo no he sido? En fin, se la llevan a interrogar a distintos departamentos, y después de varias horas de preguntas, donde la policía normalmente empieza a preguntarle una y otra vez el itinerario que han seguido, que le cuente otra vez todo lo que ha sucedido esa noche, todo lo que han hecho. Es una forma de meter presión, ¿no? Y de ver si esas personas dicen la verdad, si vuelven a repetir lo mismo o si tienen algún fallo, para descartar, ¿no? Entonces, en una de estas horas de interrogatorio, Raquel no dejaba de fumar. Y Raquel pues se le escapa y dice: bueno, ¿y qué sucedería a una amiga que hubiese matado a otra amiga? Claro, en ese momento ella se da cuenta del fallo que ha cometido y se derrumba. Se derrumba y le empieza a decir al policía que sí, que ellas la han matado, pero que el artífice de todo lo sucedido es Iria. Inmediatamente el policía va a la sala donde estaba Iria y le dice que su compañera las ha delatado. Y entonces Iria también se derrumba y responde lo mismo, que el artífice de todo lo que ha sucedido es Raquel. Es decir, se culpan la una a la otra. Pues
Una vez sucedido esto, se ponen a investigar, las llevan, como eran menores, las ampara la ley del menor, entonces las lleva detenidas en comisaría hasta que llegase su abogado y confiesan pues todo lo que sucedió esa noche, que es lo siguiente que os voy a contar. Resulta que ya llevaban varios días planificando el crimen, porque descubrieron en la casa de Iria, aparte de también tener libros como Raquel, descubrieron que tenía un diario en el ordenador. Y en el diario venía redactado todo y cada uno de los pasos que iban a seguir durante esa noche. Es más, tenía varios cuentos escritos de estilo gore, donde había uno que era réplica de lo que había sucedido esa noche. Entonces era evidente que habían copiado los pasos a seguir. Ya hacía tiempo que querían asesinar a alguien, porque en el diario venía redactado que querían asesinar a alguien, pero que no habían encontrado a una víctima. Se cree que eligieron a Clara porque era una chica muy simpática, muy estudiosa, con sus proyectos de futuro, muy bien planificada su vida futura, y se cree que tenían un poco de envidia. Entonces decidieron elegirla a ella. Además pensaba que las había dejado tiradas porque se había como distanciado un poco de ella debido a que se había echado novio y tenía su pensamiento de ir a la universidad, de estudiar, de sacarse su carrera, de tener proyectos. Y ellas pues se habían quedado un poco estancadas, ¿no? Por así decirlo. Entonces decidieron hacerlo a través de las cartas del tarot, según ella. Echaron las cartas y le salió que como tenían que asesinarla. En las cartas había una doncella que se supone que era Clara, una torre que es a los pies de donde la mataron, pues había una torre en el parque, y un guardián que era un guarda que había en el parque, que se declaró más tarde que había escuchado ruidos, pero que no le había hecho mucha cuenta porque como era en la fiesta se pensaba que era jaleo de la fiesta que estaban haciendo. Total, que las chicas dicen que llamaron a Clara para quedar con ella y la recogieron en su casa, fueron a comprar unas cervezas y se fueron al parque. El parque se llama el Parque del Barroso. Una vez allí se sentaron en el césped, empezaron a charlar para que Clara se relajara. Y una vez ya estaban relajadas, habían bebido un poco, pues le dijeron que se tumbara en el césped, de manera que se quedó Clara tumbada en el centro, Raquel a un lado e Iria al otro lado. Una vez ya estaba tumbada, le dijeron que cerrara los ojos, que querían hacerle un juego que consistía en que le dijera lo primero que se le venía a la cabeza con los ojos cerrados, tranquila, mirando las estrellas. A lo que Clara, pues claro, estaba en confianza y accede, ¿no? Y una vez que le empieza a hacer preguntas, pues en un momento dado Iria la coge por detrás, le tapa los ojos y le insta a Raquel a que la mate. Y Raquel se levanta y le empieza a apuñalar hasta que una de esas puñaladas, repito, 32 puñaladas, es la que da en la garganta y la degolla, y se muere desangrada. Una vez esto acaba, la esconden en el matorral y deciden irse a su casa, se duchan, lavan la ropa y siguen por ahí de fiesta. Y después, cuando se encontraron al novio de Raquel, al novio de Clara, y le dice que no sabe dónde está, cosa que ya la habían asesinado y ya estaban cada una con la ropa lavada, duchada y seguían de fiesta. Bien, una vez sucede esto, pues la policía se va a las casas de ellas con una orden judicial para registrarla y poder coger todas las pruebas posibles. Pues bien, cuando entran, ya lo que os he explicado, Raquel vivía en un barrio humilde, tenían varios libros de fantasmas, de demonología, del tarot. La verdad que la familia de Raquel era un poco desestructurada. Y sin embargo, cuando van a casa de Iria se encuentran todo lo contrario.
Iria vivía en un barrio de clase media alta con buenas notas, un buen entorno familiar y social. Y también tenía varios libros de esoterismo y demás, como os he explicado, y era la que tenía el diario donde venía todo redactado. En casa de Raquel fue donde se encontró el arma homicida, que es la navaja que estaba enterrada en la maceta, y las dos fueron detenidas. La frialdad del caso es que varios policías declaran que mientras estaban en la celda detenidas, mientras estaban investigando, ambas comenzaron a cantar y a actuar como si no hubiese pasado nada. Y en las declaraciones dicen que lo hicieron por el simple hecho de saber qué se sentía al matar a una persona. Entonces, claro, te deja un poco inquieto la frialdad de cómo unas niñas, porque tenían 16 y 17 años, son capaces de ejecutar todo este proceso, ¿no? Más tarde, fueron amparadas por la ley del menor, con lo cual entraron en un centro de menores y fueron liberadas al cabo de unos años, ¿vale? Donde se intentó mantener su privacidad y su anonimato para que se pudieran reinsertar de nuevo en la sociedad. Ahora paso a cómo están actualmente. Una vez han pasado los años, se supone que Raquel e Iria no supieron más nada la una de la otra, no volvieron a tener contacto. De Raquel se sabe que se fue del pueblo y que estudió peluquería y que se fue a trabajar fuera del pueblo y no se sabe actualmente dónde está ni nada de ella. Con respecto a Iria, se fue fuera de España, concretamente a Inglaterra, y trabajó como profesora. ¿Qué es lo que pasó? Que alguien, una denuncia anónima, porque no se sabe quién fue, hizo una llamada al colegio donde trabajaba y explicó todo lo que había hecho cuando ella era adolescente, porque esto sucedió cuando ella tenía 30 años. Entonces, claro, saltaron las alarmas en Inglaterra, salió publicado en varios periódicos. Os dejaré los enlaces abajo en la cajita de descripción. Y claro, la echaron y ella tuvo que irse de Inglaterra. O sea que actualmente no se sabe dónde está ni qué es lo que ha sido de ella. Nunca más ha vuelto a hablar de este tema con respecto a ella, y lo último que se sabe de los padres de Clara es que obviamente estaban destrozados y que le pusieron una estatua a Clara en el parque donde fue encontrada, de un unicornio, que os pondré una imagen por aquí para que la veáis, y que nadie se podía creer la tragedia esta que había sucedido, ¿no? Y bueno, eso fue todo por el día de hoy. Espero que os haya gustado y nada, que nos vemos en un próximo capítulo de Te lo cuento. Os dejaré todos los enlaces en la cajita de descripción para que veáis dónde he sacado la información, las noticias y demás. Y nos vemos en el próximo. Chao. Me olvidaba deciros que si queréis que investigue algún caso que os haya llamado la atención o que os ha gustado y queréis verlo en el canal, dejármelo en los comentarios, ¿vale? Y lo haré en los próximos casos. Gracias.